Estimados colegas, en este video hablaremos de la evaluación como parte del proceso de aprendizaje y nos vamos a centrar en 3 conceptos: aprendizaje, evaluación de los aprendizajes y medición. El reto es que usted pueda conceptualizar estos términos con sus propias palabras y que reflexione sobre cómo se están llevando dentro del aula en el que usted desarrolla el curso que tiene a cargo, sea este un espacio físico o virtual. Por lo tanto, le invito a reflexionar a partir de estas preguntas. ¿Qué es aprender? ¿Qué significa para usted esa palabra? Y sobre todo, según sus propios conocimientos y experiencias, ¿cómo logra que sus estudiantes aprendan? Justamente este concepto se ha tratado de explicar a lo largo del tiempo y hemos encontrado diversas personas que han hecho grandes esfuerzos para explicar este fenómeno humano llamado aprender. Estas personas han brindado sus propias definiciones de aprendizaje. Además, trataron de explicar qué proceso humano realizamos para lograr el aprendizaje y, por supuesto, cómo se evidencia ese proceso. Lo importante es reconocer que aprendizaje es un acto tan humano y tan complejo que no se puede explicar solo desde un punto de vista. Es un proceso individual que va desde lo biológico, químico, psicológico, emocional, hasta lo social y cultural. Es por eso que más allá de dar una definición estandarizada de lo que significa e implica aprender, más bien le invito a revisar si desde su contexto universitario existen disposiciones académicas oficiales sobre cómo la institución debe gestionar los procesos educativos y sobre todo, cómo se deben promover espacios y medios para que la persona aprenda. ¿Será que todas las universidades trabajan de la misma forma? Si tenemos identificada esta información, esto nos permitirá determinar con mayor precisión el proceso evaluativo de los aprendizajes. Así que evaluación de los aprendizajes en términos generales es un proceso sistematizado e intencionado en el que se emiten juicios de valor sobre el proceso de aprendizaje y esto permite tomar decisiones que mejoren el aprendizaje o bien el proceso en el que se construye ese aprendizaje. Sin embargo, a pesar de que existen diversas maneras de aprender, tal y como lo veíamos en el recuadro al inicio, hemos mantenido una idea tradicional de lo que significa evaluar los aprendizajes. Esto ha generado que algunas veces realicemos ciertas malas prácticas, como por ejemplo, creer que solo se puede evaluar los resultados del aprendizaje. Esto es muy común porque se cree que solo se puede evaluar al final del proceso. Se cree además que la evaluación solo es para otorgar notas y peor, que solo si tiene notas o porcentajes es valioso. Esto es tan grave que muchas veces los estudiantes le dedican tiempo a una actividad solamente si hay puntaje de por medio. Se cree también que evaluar es una acción o una obligación exclusiva del docente. Y como hemos visto en otros videos, evaluar es una acción mental que realizamos todos los seres humanos. Así que hay que aprender a aprender, pero también hay que aprender a evaluar. Otra mala práctica es reducir la evaluación a la simple elaboración y aplicación de exámenes, como si entre tantas formas de aprender, todas se tuvieran que evaluar de la misma forma y con el mismo instrumento. Por último, uno de los grandes mitos es creer que evaluar y aprender son procesos que se planifican de manera separada. Estas prácticas evaluativas han generado la idea de que evaluar y medir es lo mismo. Cuando hablamos de medir, nos referimos a un proceso en el que se compara algo o alguien con un instrumento o una unidad de medida. A lo largo del tiempo, el ser humano ha ido construyendo diversos instrumentos de medida, cuya información ha sido y es sumamente valiosa para diversos fines. De ahí que podemos medir el sonido, la distancia, etc. Pero no todo en el proceso educativo se puede medir de forma tan exacta y precisa como estos casos. ¿Con qué deberíamos medir el aprendizaje? ¿Se puede medir el aprendizaje? Bueno, no hay metros, pesas, sonómetros, termómetros que nos den una medida estandarizada de lo que se aprende en un proceso educativo. Es por eso que se han tenido que construir diversos instrumentos para llevar a cabo esta acción,
como por ejemplo listas de cotejo, rúbricas, exámenes y otros muchos instrumentos, porque no son los únicos. Cada instrumento permite recolectar cierto tipo de información que puede ser valiosa si se hace dentro de un proceso de evaluación de los aprendizajes. Es decir, la sola medición no será suficiente para determinar si se lograron alcanzar los aprendizajes esperados. Es decir, medir y evaluar no es lo mismo. Yo podría medir el tiempo con el reloj y decir cuántos minutos duró una clase, pero ese dato no será suficiente para saber si el tiempo fue aprovechado de la mejor manera. No sabremos en qué momento de la clase el estudiante logró comprender un contenido. El dato cuantitativo solo me servirá para indicar si la clase duró menos, más o el tiempo justo. Evaluar es un proceso complejo. Por eso debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué se aprende y qué se evalúa? Pues lo que se aprende se debe convertir en el objeto de la evaluación. ¿Cómo se aprende y cómo se evalúa? Pues la manera en la que se aprende estará directamente relacionado con la manera en la que se evalúa y viceversa. ¿Cuándo se aprende y cuándo se evalúa? ¿Por qué y para qué se aprende? Nos dará el por qué y para qué se evalúa. Una evaluación constante permite hacer ajustes en el proceso de aprendizaje. Nos da la oportunidad de cambiar, mantener o mejorar algo del proceso. Además, permite tener claro cuándo y cómo se deben realizar tales cambios. Es decir, aprender y evaluar son parte de la misma ruta que realiza el estudiante durante el proceso educativo. Para terminar, quisiera que reflexionemos sobre lo siguiente. Si la persona que aprende generalmente es el estudiante, ¿qué nivel de protagonismo le estamos dando dentro del proceso evaluativo? Si queremos que se transforme en profesional, debe ser consciente de lo que aprende y para eso debe estar evaluando constantemente lo que aprende. Es decir, debe aprender a evaluar y evaluar para aprender.